versículos. Es una pregunta retórica que está haciendo el profeta a través de la revelación de Cristo, de Dios. Dice la palabra de Dios: ¿quién se enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Es una pregunta a la que la respuesta obvia en la pregunta misma es nadie. Nadie aconseja a Dios, nadie enseña a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe todo. Dios es omnisciente y no hay quien le enseñe. Vamos a entrar en este estudio al tema de la oración. Muchas veces llegamos a tener dudas de por qué oramos o para qué oramos si Dios ya lo sabe todo. Y ante ello, hablando de la omnisciencia, es que vamos a intentar responder esta pregunta. Es claro que la omnisciencia de Dios obliga a la contestación de decir que evidentemente la oración no le da información nueva a Dios. Dios ha decretado todo, Dios ha establecido soberana y omnipotentemente todo cuanto va a acontecer. Entonces, cuando oramos a Dios no le estamos brindando información. Pero vamos a ver entonces por qué oramos. Y vamos a un ejemplo dentro de la misma palabra para tratar de explicar qué es lo que sucede en la oración. Vamos a Job, al libro de Job, unos cuantos libros antes del de Isaías, 5 libros antes. Vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 7. Job capítulo 1, versículo 7. Recordemos que Job fue escrito, Job puede ser que haya sido un contemporáneo de Abraham, es uno de los libros más antiguos de la Biblia. La revelación era muy poca en ese entonces y lo podemos ver en el desarrollo del libro. Aquí vamos a ver en este escenario que prepara lo que está aconteciendo a Job en la vida de Job y cómo interactúa tanto Satanás como Dios eventualmente en el libro, en la vida de Job. Vamos a ver este preámbulo. Job es un varón calificado como justo y recto delante de los ojos de Dios. Sabemos que no es que Job no hubiera pecado, porque el único que no pecó es Cristo, pero sabemos también que era un hombre que buscaba la rectitud, y eso también nos lo demuestra el resto del libro. En este escenario, después de presentar quién es Job en el escenario terrenal, vamos a un escenario en los cielos, en el que los hijos de Dios se presentan ante Dios. Dice un comentario que incluso revela cómo Satanás entra como infiltrado, si lo vemos desde el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, en otras versiones dice also Satanás, o also de Satan. Y esto refiere como que viene una especie de infiltración. Y vamos al versículo 7, que es el que nos importa. Bueno, nos importa para efectos de lo que vamos a ver. Y Jehová dijo a Satanás, 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vamos al capítulo 2, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En una lectura muy superficial, muy pronta, acerca de estos dos versículos, pudiera parecer que Dios no conoce todo y es por ello que le pregunta a Satanás de dónde viene. La realidad es otra. Dios no estaba descubriendo información. Es una pregunta que primero y antes que nada le va a revelar al resto de los presentes, de los hijos de Dios, de los ángeles, de los seres celestiales que se estaban presentando delante de él, que tanto Satanás rinde cuentas a Dios como que Satanás está sometido a Dios.
Esa es una realidad que muestra esta pregunta. Pero como vamos a ver, también es una fórmula que Dios usa constantemente a lo largo de la Biblia. Dios, cuando le pregunta al hombre algo acerca de lo que ha hecho o de lo que hay en su corazón, no es para obtener información. Es una fórmula común que vamos a descubrir en la Biblia. Vamos a Génesis, el primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 11. Génesis capítulo 11. Capítulo 3, versículo 11. Estamos en el momento de la caída. El escenario previo, viene la tentación a través de la serpiente a la mujer le crea a la serpiente, tergiversa la palabra, come el fruto, lo da de comer a su esposo que estaba al lado, son abiertos los ojos, se saben desnudos los hombres, se cubren con hojas de higuera y viene el momento en que Dios busca al hombre. Vamos a leer desde el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es realidad que Dios no sabía lo que había pasado? No. Lo que estaba preparando Dios para con Adán era mostrarle, llevarlo al arrepentimiento por su desobediencia. Fíjense la pregunta concreta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Evidentemente Dios sabía lo que había hecho Adán. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos muestra que Dios es omnisciente. Lo que está haciendo aquí, está tratando o está buscando confrontar a Adán con su pecado. Sabemos cómo se desarrolla la historia después. Adán le busca echar la culpa a Eva. Eva también es confrontada por Dios y le trata de echar la culpa a la serpiente. Fíjense, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. No era algo que no supiera Dios, es simple y sencillamente está buscando confrontar a Adán con su pecado y a Eva con su pecado. Vamos a otro ejemplo, capítulo 4 del mismo Génesis. En el capítulo 4, ya después de la caída, después de la sentencia, pero sobre todo después de la promesa dada por Dios a su pueblo de que enviaría esa simiente de la mujer que salvaría a su pueblo, viene una decadencia muy pronta. Caín y Abel. Caín mata a Abel por celos, por enojo, porque Dios vio con agrado la ofrenda que le había dado a Abel y no con agrado la ofrenda que le había dado Caín. Caín había mostrado cierto recelo. Dios le dice: cuídate, cuida tu corazón, cuida de no caer, cuida de no aferrarte a ese pecado, y no lo hace Caín. Caín peca, mata a su hermano, ¿y qué es lo que sucede? Vamos a leer también desde el 8. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente lo mismo está intentando Dios, es decir, confrontando al hombre
con su pecado, no porque no lo conociera. Aquí lo mismo lo vemos en el propio versículo. El versículo nos está mostrando cómo Dios ya sabía este pecado. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Abel estaba clamando. Es decir, Dios conocía el pecado y entonces busca confrontar a Caín con su pecado, no porque no lo conociera, sino para que ese pecado que Dios ya sabía y que el hombre ya sabía que lo había cometido, saliera a la luz y entonces se arrepintiera. Lo mismo pasó con Adán, lo mismo pasó con Abel y con Eva. Dios está preguntándole al hombre acerca de algo que Dios mismo ya sabe. ¿Para qué? Para buscar que en ese corazón sea confrontado y sea quebrantado. Tozer dice, él pregunta, refiriéndose a Dios, solo para que el hombre se expresara. Lo mismo que si usted le dijera a un niño de 5 años, Johnny, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Usted no lo está preguntando para obtener información, usted ya lo sabe. Lo mismo sucedería si nosotros le preguntamos a un niño de primaria cómo se llama su país o cómo se llama el presidente actual. No es para obtener información, es para que esa persona saque la información que ya conoce. Como lo dice Sujel Michelén, realmente la oración, en último sentido, es un misterio. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que la oración tiene una finalidad. ¿Por qué? Porque Dios no solo ha establecido o ha decretado todo lo que ha de acontecer, sino que Él también ha decretado los medios a través de los cuales ha de acontecer, y uno de ellos es la oración. Nosotros cuando oramos, cuando rendimos nuestro corazón a Dios, no le decimos cosas nuevas, no le estamos dando información. Él ya conoce, ojo, Él ya conoce lo que está en nuestra boca aún antes de que hablemos. Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. Si hay dudas, por favor, escríbanme. Ya vi que sí puedo ver, por eso escribí esa palabra. O si voy muy rápido, también indíquenmelo ahí, por favor. Este salmo habla justamente de la omnisciencia, también de la omnipresencia de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Salmo 139, versículo 1 al versículo 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Está hablando este salmo acerca justamente de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Pero fíjense cómo lo dice. Ella me conoce, ella me ha examinado, y ojo, aún antes de que yo le diga algo, Él ya lo sabe. Estos versículos que mencionamos antes, en Génesis, aún en Job, muestran que Dios no está obteniendo información. Únicamente está confrontando a la persona con la que está hablando, con la que está interdialogando, acerca de información que él ya conoce y que la persona misma conoce y que la está buscando confrontar con esa realidad, con esa información. La mente infinita de Dios ya conoce las intenciones del corazón y nuestros pensamientos. ¿Recuerdan cómo lo vimos al hablar acerca de los detalles de la omnisciencia de Dios? Y aún cuando hablamos acerca de Cristo,
lo que vimos es que Dios ya conoce no solo las palabras, conoce las intenciones, conoce las dudas, los pensamientos que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes. Aunque nos falten palabras para expresarnos ante Dios. Fíjense, Isaías 65:24. Isaías 65.